Hola, en este video voy a introducir el concepto clase y luego voy a explicar brevemente qué es un diagrama de clases. Antes de comenzar, repasemos el concepto objeto del problema que introduje en el video pasado. Objeto del problema es cualquier entidad física o conceptual que participa en el sistema y que puede ser modelada a través de sus atributos y su comportamiento. Supongamos que el problema a resolver es el de administrar la información de una universidad. Un alumno es una entidad física que participa en el problema. Un profesor y un aula también. Y una materia es una entidad conceptual que participa en el problema. Estas cuatro entidades son objetos del problema de administrar una universidad. Consideremos particularmente el objeto del problema profesor. Un profesor tiene atributos que lo caracterizan, por ejemplo, número de legajo, nombre, DNI, entre otros. Y además tiene un comportamiento que también lo caracteriza. Por ejemplo, un profesor dicta materia, evalúa, agrega clases, entre otros comportamientos. Como ustedes imaginarán, no hay un solo profesor en una universidad. Hay muchos profesores en una universidad y todos son objetos del problema. Y todos están caracterizados por los mismos atributos, esto es, todos tienen un número de legajo, todos tienen un nombre, todos tienen un DNI y de hecho todos tienen el mismo comportamiento. Todos dictan materias, evalúan, todos agregan clases. Los objetos del problema pueden agruparse en clases de acuerdo a sus atributos y comportamientos. Por eso todos estos objetos del problema se pueden agrupar en una misma clase. Es decir, todos los objetos de una clase van a estar modelados por un mismo conjunto de atributos y un mismo comportamiento. En la etapa del diseño, a la clase se la considera como un patrón o un molde que establece los atributos y el comportamiento que van a tener todos los objetos de esa clase. En particular, un atributo es una propiedad o cualidad que es relevante para caracterizar a los objetos de una clase. Como se puede ver en este ejemplo, cada atributo puede tener un valor o un dato diferente en cada objeto del problema. Por ejemplo, el atributo nombre del objeto que está a la izquierda tiene como valor la palabra Tamargo. Ahora, el comportamiento va a quedar determinado en la clase por el conjunto de servicios que da la clase y también va a estar determinado por la responsabilidad que asume la clase. Por ejemplo, dictar materia, evaluar y agregar clase van a ser servicios que van a estar disponibles en la clase profesor. En la etapa de implementación del sistema, a la clase se la considera un módulo de software que se puede desarrollar y verificar con cierta independencia respecto a los demás módulos del sistema. Esto es, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la universidad, la clase profesor será implementada como un módulo de software sin considerar el resto del sistema, sin considerar las materias, sin considerar los alumnos, etc. Y parte de su verificación será también sin considerar las otras partes del sistema. Ahora consideremos el sistema en general. Vamos más allá de la clase profesor. El problema de administrar la información de una universidad no tiene un solo objeto del problema alumno, un solo objeto del problema aula, un solo objeto del problema profesor, un solo objeto del problema materia. Sino que en una universidad hay varios alumnos, hay varias aulas, varios profesores y varias materias. Durante las etapas de desarrollo de requerimiento y de diseño del sistema se identifica la colección de clases que la conforman. Por eso, todos los objetos del problema alumnos, como tienen los mismos atributos todos los alumnos y tienen el mismo comportamiento, los podemos agrupar en una clase. Lo mismo podemos hacer con las aulas, los profesores y las materias.
Y en este caso vamos a tener una clase alumno, una clase aula, una clase profesor y una clase materia. La colección de clases y sus relaciones se grafican en un diagrama de clases. El diagrama de clases permite especificar la estructura del sistema en función de las clases que lo componen. Bien, ahora les voy a mostrar cómo es el diseño de una clase en general. Con esto no busco que ustedes aprendan a diseñar clases, solo quiero que sepan interpretar una clase. En esta materia nosotros les pedimos que implementen soluciones a problemas que están descritos a través de un enunciado y un diagrama de clases. Esto es, en esta materia solo nos enfocamos en la implementación. Una clase tiene esta estructura, la que pueden ver en esta imagen. Está dividido en 4 partes y en la parte superior se especifica el nombre, luego se especifican los atributos que describen a los objetos del problema que son modelados con esta clase. También se especifican a continuación los servicios que puede dar la clase esta y por último se especifican las responsabilidades que tiene esta clase. Además, se pueden agregar notas o comentarios que describen las restricciones o las funcionalidades de cada uno de los servicios. El nombre de una clase representa la abstracción de un conjunto de instancias. Un atributo, como les dije antes, es una propiedad o cualidad relevante que caracteriza a todos los objetos de una clase. Un servicio es una operación que todas las instancias de una clase pueden realizar. Una responsabilidad representa un compromiso para la clase o un requerimiento, algo que la clase va a garantizar cuando sea usada. El conjunto de servicios y responsabilidades determinan el comportamiento de los objetos de la clase. Vamos a dar un ejemplo de todo lo que hemos visto hasta acá, utilizando como dominio de aplicación el juego ajedrez. Como ustedes deben de saber, el juego ajedrez es un juego de mesa para 2 personas. Cada bando tiene 16 piezas en su poder, con diferentes capacidades de movimiento, que se mueven en un tablero de 8 filas por 8 columnas. Las piezas de cada jugador al principio de la partida son un rey, una reina, 2 alfiles, 2 caballos, 2 torres y 8 peones. En la etapa de desarrollo de requerimiento se especifican los requerimientos y se elabora un modelo del problema a partir de la identificación de los objetos relevantes y de los atributos que permiten agruparlos en clase. En el caso del ajedrez, un objeto relevante es la interfaz gráfica del juego, otro objeto relevante es la partida en sí mismo, otro objeto relevante es el tablero, otro objeto relevante es el tiempo, otro objeto relevante son los jugadores y otro objeto relevante son las piezas. En la etapa de diseño se identifica el comportamiento de los objetos y se completa la especificación de las clases. La estrategia sigue siendo dividir y conquistar, como lo vieron en RPA, pero los módulos no son subprogramas o conjuntos de subprogramas, sino que acá son clases. El resultado de esta etapa es un conjunto de diagramas que modelan la solución en un lenguaje de modelado. El diagrama de clase que resulta de la etapa de diseño especifica la colección de clases y las relaciones que existen entre ellas. Luego viene la etapa de implementación, donde vamos a escribir el código en un lenguaje de programación. Cada una de las clases modeladas en el diagrama de clases se implementa en un módulo de software. Por ejemplo, la clase de interfaz va a tener un módulo de software, la clase jugador también, y así cada una de las clases del diagrama de clases va a tener un módulo de software. En la etapa de verificación se realiza la verificación de cada una de las clases y la verificación de una clase consiste en chequear que cada servicio funcione correctamente para un conjunto de casos de prueba. Ahora, si la clase tablero usa los servicios provistos por la clase peón, verificaremos cada servicio de la clase peón
y luego los servicios de la clase tablero. La verificación del sistema consiste en chequear la integración de los módulos para un conjunto de casos de prueba. Cuando el sistema se ejecuta, cada objeto del problema queda asociado a un objeto de software. Y estos objetos de software durante la ejecución del sistema se comunican entre sí a través de mensajes. Por eso decimos que el modelo computacional de la programación orientada a objetos es un mundo plagado de objetos que se comunican entre sí a través de mensajes. Los objetos responden a los mensajes de acuerdo al comportamiento que es determinado por su clase. Bueno, llegamos al fin de este tercer video. Les vuelvo a recomendar que lean la sección Objetos y clases del apunte y nos vemos en el próximo video. Saludos.